Imagina una criatura que desafía todo lo que sabes sobre la vida en la Tierra. Un animal tan extraño que parece haber sido ensamblado con las partes sobrantes de otras especies. El pico de un pato, la cola de un castor, el pelaje de una nutria y el veneno de una serpiente. Si intentaras diseñar un mamífero que no debería existir, el resultado sería el ornitorrinco. Rompe todas las reglas de la biología y aún así es uno de los supervivientes más implacables del planeta. Lo que esconde bajo la piel desafía la propia definición de lo que significa estar vivo. La evolución suele imaginarse como una línea recta, pero con el ornitorrinco parece haber funcionado como una licuadora genética. Está clasificado como mamífero, pero su genoma es un rompecabezas caótico. Tiene un pelaje denso e impermeable que lo protege del frío, y las hembras producen leche para sus crías, pero no tienen pezones. La leche simplemente brota a través de los poros de la piel, como si fuera sudor. Y en lugar de dar a luz crías vivas, la hembra pone huevos de cáscara flexible, exactamente como los lagartos y las serpientes. Cuando se completó el mapeo de su ADN, el veredicto conmocionó al mundo. El ornitorrinco comparte genes con humanos, aves y reptiles, todo en el mismo cuerpo. Pero no te equivoques, no es un borrador de la historia. Cuando entra en el agua, activa un sistema biológico que hace que cualquier tecnología humana parezca obsoleta. Sumérgete en la oscuridad total de un río. Cierra los ojos, bloquea los oídos, tápate la nariz. Ahora intenta cazar una presa viva que se mueve rápidamente entre el barro. Para cualquier mamífero del planeta, eso significaría morir de inanición. Para el ornitorrinco es solo otra cacería. Bajo el agua queda completamente ciego, sordo y sin olfato. Su pico, flexible y suave, está recubierto por más de 40.000 sensores altamente especializados. Es un receptor de electricidad viviente. Cada criatura, al mover un solo músculo, genera un campo eléctrico diminuto en el agua. El ornitorrinco lee esos campos como un mapa holográfico en tiempo real. No necesita ver a su presa, siente la firma eléctrica de la vida. Este sexto sentido, llamado electrolocalización, lo convierte en el maestro supremo de una tecnología casi alienígena. Pero toda esa sofisticación esconde un arma secreta. Si te cruzas en el camino de un macho durante la época de apareamiento, descubrirás que esta criatura, aparentemente inofensiva, también sabe infligir un dolor terrible. Oculto en cada una de sus patas traseras, hay un espolón calcificado y afilado, conectado directamente a una glándula venenosa. Los mamíferos venenosos son una rareza absoluta en la Tierra, pero el veneno del ornitorrinco es una obra maestra de la toxicidad. Contiene un cóctel de proteínas que ataca directamente los receptores del dolor del sistema nervioso. Quienes han sido alcanzados describen un dolor tan insoportable que ningún analgésico conocido, ni siquiera la morfina, es capaz de aliviarlo. Es un infierno de sensibilidad que puede durar meses. Armado con sensores eléctricos, veneno neurotóxico y una biología que mezcla 3 clases de animales en una sola criatura, ¿por qué la naturaleza gastaría tanta energía en crear algo así? La verdad es que el ornitorrinco no es un error ni un accidente que salió bien. Es un superviviente del tiempo profundo. Mientras los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, los ancestros de esta criatura ya cazaban en esos mismos ríos, usando exactamente la misma estrategia. Vieron ascender y caer imperios biológicos enteros. Vieron la caída de los grandes reptiles, el auge de los mamíferos modernos y la llegada de la humanidad. No evolucionaron para parecerse a nosotros porque no lo necesitaban. Alcanzaron la perfección hace más de 100 millones de años. El ornitorrinco no debería existir según nuestras reglas, pero la naturaleza no juega con nuestras reglas. Permanece allí, en los ríos silenciosos del fin del mundo, recordándonos que la realidad siempre será mucho más fantástica que cualquier ciencia ficción.